Bueno, buenas tardes. Em, ¿Se está oyendo bien? Sí, profe. Gracias, Dixie. Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Este, mm, ok, habíamos llegado a, a ver el diagrama fasorial y, a resolver. Bueno, es que sigue ingresando gente, denme un chance. Ok. em, Y el diagrama de la impedancia, y resolvimos problemas en serie y en paralelo usando los fasores, ¿verdad? Y se dieron cuenta lo fácil que es resolver los problemas en serie y en paralelo de los circuitos de corriente alterna, ya sea en serie o en paralelo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que es muy interesante y es la potencia en el caso general, porque me parece que no la habíamos visto, ¿verdad? Circuitos en paralelo. Sí. Ujú. Exacto, sí, vimos muchos problemas. Ok. Y antes del 9, diagrama de impedancia, sí, exactamente, todo esto. Ok. Bueno. Entonces vamos a poner aquí capítulo 8. Potencia en circuitos de corriente alterna. Y entonces vamos a ver, el primer párrafo va a ser potencia promedio. El caso general. Ok, entonces, vamos a decir, para un circuito genérico con una corriente y un voltaje senoidales, tenemos las siguientes ecuaciones. Entonces, ok, es que se me olvida siempre sacar la pizarrita porque
los lunes doy clases en Punta Arenas, entonces de ahí tengo que llevarla para allá. Bueno, ok. Estamos. Entonces, para un circuito, en general, como este, donde aquí tenemos una carga, sea lo que sea, y aquí van las terminales. Entonces, digamos que entra una corriente senoidal y aquí tenemos la carga. Aquí tenemos una caída de potencial. Y entonces la red va a ver una potencia total. Esto no es vector, esto es que ve. ¿Verdad? Aquí se ve una potencia. Ok. Entonces vamos a tener, si tenemos un voltaje senoidal, V minúscula igual a un V máximo seno de omega t más un ángulo de fase zeta y una corriente I igual a una corriente máxima seno de omega t. Entonces, la potencia ya hemos visto que es igual a V por I. Entonces, esto es igual a Vm por seno de omega t más I más zeta por Im seno de omega t. Entonces queda que la potencia es igual a V máximo por I máximo por el seno de omega t más zeta por el seno de omega t. Hasta ahí no hay nada nuevo porque ya habíamos visto la fórmula de potencia, ¿verdad? Pero entonces aplicando identidades trigonométricas, llegamos a la siguiente ecuación general. Entonces vamos a tener que esa potencia se va a expandir entonces en potencia igual a VI coseno de zeta menos VI, no le estoy poniendo máxima, ¿verdad? Pero es el voltaje máximo y la corriente máxima, ¿verdad? Por el coseno de zeta por el coseno de 2 omega t.
más VI seno de zeta por el seno de 2 omega t. Entonces, fíjense aquí lo importante de esta fórmula. Tiene dos tipos de términos. Tiene un término que no es función del tiempo, que es este y este. Estos términos no son función del tiempo. Y tiene los siguientes términos que sí son función del tiempo. Este término es una función del tiempo y este término también es una función del tiempo. Bueno, este término tampoco es una función del tiempo, que es este que está aquí, ¿verdad? Que se me quedó sin marcar. Ok, entonces decimos, estas funciones no son del tiempo. Estos términos, esto no es una función del tiempo. Esta tampoco es función del tiempo. Y esta tampoco es función del tiempo. Entonces tenemos dos términos que son función del tiempo y tres términos que son estáticos. O sea, dependen de, de constantes, que son el voltaje máximo, la corriente máxima y el ángulo de fase zeta. ¿Ok? Entonces decimos, el primer término representa la potencia promedio que es independiente del tiempo. El segundo y el tercer término son potencias cosenoidales y senoidales con sus respectivos picos, pero a una frecuencia que es el doble de la frecuencia original del voltaje y de la corriente. Y además, dependientes del tiempo. ¿Verdad? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Vamos a señalarlo con verde aquí. Vean, el término estático depende solo del voltaje máximo y de la corriente máxima. Este también, ¿verdad? Entonces, este otro, el tercer término también. Este término, fíjense que la frecuencia circular del voltaje y de la corriente es omega t. ¿Ok? Y aquí es 2 omega t. Fíjense en este término. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahí. Y ahora, entonces vamos a empezar a analizar la potencia para cada uno de los elementos pasivos, para el resistor, para el inductor y para el capacitor. ¿Ok? Entonces, decimos, punto 2, la potencia en el elemento resistivo. Entonces decimos, en un elemento resistivo, el voltaje está en fase con la corriente. O sea, lo que quiere decir
¿verdad? Lo que quiere decir aquí que zeta es igual a ¿cuánto? Zeta es igual a 0 grados, ¿verdad? De modo que la ecuación anterior se reduce a, vamos a ver, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces, la potencia en el resistor es igual a VI coseno de 0, ¿verdad? Que sale a factor común. Entonces queda VI coseno de 0 grados, que es factor común. Entonces lo factorizamos. Entonces esto es 1 menos el coseno de 2 omega t más VI seno de 0 grados por el seno de 2 omega t. Entonces, este término se hace 0, porque esto es igual a 0. Entonces, todo este término desaparece, es igual a 0. Y entonces la potencia en el resistor es igual a la potencia promedio, que es VI, menos la potencia promedio que varía con el tiempo, como el coseno de 2 omega t. Y entonces decimos la ecuación anterior, fíjense, la ecuación anterior tiene el primer término estático y representa la potencia promedio entregada al elemento resistivo. El segundo término es una onda cosenoidal con pico VI. V por I. Y oscila alrededor de este mismo valor. La frecuencia es el doble, lo que significa que por cada ciclo de corriente y voltaje se presentan 2 ciclos de entrega de potencia. O sea, el elemento resistivo siempre disipa la potencia en calor y en todo momento. Entonces, gráficamente, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Lo que estamos diciendo es que cuando tenemos en nuestro eje la potencia contra
el tiempo, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Fíjense que tenemos 2 ciclos de la potencia, ¿verdad? Fíjense, además, fíjense que cuando el coseno es negativo aquí, esto se vuelve positivo, entonces se suma a VI. Y cuando el coseno es positivo, esto se resta. Cuando el coseno es 1, la potencia es 0. Y cuando el coseno es menos 1, la potencia es 2VI. Entonces vamos a tener que la potencia promedio ¿verdad? Vamos a tener que la potencia promedio aquí tenemos el gráfico, viene aquí, el de la potencia promedio, hace 1, hace 1 y 2 ciclos. ¿Y cuándo hace 2 ciclos? Cuando la corriente apenas y el voltaje hacen un ciclo. Entonces aquí viene la corriente y la corriente hace un ciclo y el voltaje también hace un ciclo y la potencia hace 2 ciclos, ¿verdad? Aquí viene el voltaje. Entonces el rojo es el voltaje, el verde es la corriente y el azul es la potencia. Esta que está aquí es la potencia. Ok, entonces, vean que la potencia siempre es positiva. Es toda esta curva, ¿verdad? Ok, entonces tenemos 1 y 2 ciclos para cada ciclo de corriente y de voltaje, ¿verdad? Acordémonos que este que está aquí es la corriente. Y este que está aquí es el voltaje. Ok. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que observemos aquí, ¿verdad? Que este es el término promedio de la potencia. Este es VI. Y entonces aquí hay VI para arriba. Bueno, no me salió a escala el dibujo, ¿verdad? Pero aquí más o menos. Esto es VI y aquí hay otro VI.
Ustedes lo hacen a escala, ¿verdad? Tiene que quedar en el valor promedio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos VI y aquí tenemos VI. Entonces, VI, aquí tenemos 2 VI. ¿Ok? Y aquí tenemos 0. Esta es la potencia contra el tiempo. Entonces, este que está aquí es el periodo de las ondas originales, o sea, de el voltaje y de la corriente. Este es T1. Y la mitad es el periodo de la onda de la potencia. Y este es T2. Ok, T1 es igual a 2 T2. Entonces decimos, en el caso del resistor, este nunca devuelve potencia, sino que siempre consume potencia y la convierte a calor. Entonces, volvemos a las ecuaciones que ya hemos visto. Entonces, la energía total, la potencia promedio, perdón. Promedio es P igual a V por I. Y estos son valores RMS. Entonces esto es V máximo entre raíz de 2 por I máximo entre raíz de 2. Entonces esto queda V máximo por I máximo entre 2 y entonces V es I por R, entonces esto queda I cuadrado por R si lo ponemos en valor RMS o V cuadrado entre R y el V lo ponemos en RMS. Y las unidades son watts.
que se abrevia W. Entonces, la energía total disipada por el resistor en un ciclo completo es ¿cuánto será, verdad? La potencia, entonces, o la energía, perdón, es la potencia por el tiempo. Pero estamos viendo que la potencia es V por I y el tiempo es el periodo, en un periodo, el periodo 1, que es el original. Entonces esto es igual a V por I entre la frecuencia 1. Y las unidades son julios en el sistema internacional. Ok, entonces, ahí está resuelto todo el asunto de la potencia para un elemento resistivo. Ahora vamos a definir un término que se llama la potencia aparente. Punto 3, potencia aparente. Profe, una consulta. Dígame. Ahí para la energía total disipada en el ciclo completo, digamos, ese V por I son los valores RMS. Sí, correcto. Ah, ok, ok. Cuando no se le pone Es, valor máximo, ¿verdad? Son ujú. valores RMS, o sea, los valores efectivos. Ah, ok, ok, perfecto. Ok. Este, aquí se me había olvidado resaltar. La potencia de un elemento resistivo y la potencia aparente, entonces. Entonces decimos, como hemos visto, el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje varía de acuerdo al tipo de elemento en que se esté aplicando la potencia. Por esta razón, se define la potencia aparente como sigue. Acuérdense, ¿verdad? En un inductor, entonces el voltaje va adelante de la corriente, o sea, lo adelanta 90 grados. Y en un capacitor es la corriente la que va adelante del voltaje, ¿verdad? Lo adelanta, la corriente adelanta 90 grados al voltaje. Entonces, el capacitor primero se carga y después tiene voltaje, ¿verdad? Pero claro, son 4 milisegundos, ya habíamos visto, ¿verdad? Y ya lo habíamos calculado el atraso entre el voltaje y la potencia en los inductores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, lo que pasa es que vamos a ver que el inductor y el capacitor no disipan potencia como lo hace el resistor. Pero si como la corriente alterna es un fenómeno periódico, ¿verdad? Entonces, o sea, la corriente va en un sentido y va en otro sentido, va en un sentido y va en otro sentido, ¿verdad? Entonces, el inductor y el capacitor se van a estar cargando y descargando, cargando y descargando. Y esa es potencia que tiene que viajar por los cables. Aunque el capacitor y el inductor no consuman potencia, de ahí me están pidiendo potencia, porque me están diciendo, tengo que cargarme, tengo que descargarme, tengo que cargarme, tengo que descargarme. Entonces, por eso es que vamos a definir la potencia aparente. Y ahorita más tarde les voy a explicar un poquito mejor por qué es que se da la potencia aparente. Ok, entonces vamos a decir que definimos entonces S igual a V por I. Y las unidades son el voltio amperio. Así se llaman. A esto no se le llama watts, sino que se le llama voltio amperio. Y se abrevia como voltio amperio. Ok, entonces vamos a decir, pero
Ay, la pizarrita está mala ya, caramba. Pero, V lo puedo escribir como I por Z, ¿verdad? De aquí puedo despejar I igual a V entre Z, V entre la impedancia. Entonces, puedo escribir S igual que como la potencia promedio anterior. I cuadrado por la impedancia o V al cuadrado sobre la impedancia. Y las unidades son voltio amperio. ¿Ok? Entonces, como la potencia, hemos dicho que es V por I por el coseno del ángulo total, entonces esto podemos decir que es como V por I, lo definimos como la potencia aparente, entonces esto es la potencia aparente por el coseno de zeta. ¿Ok? Y el factor de potencia lo hemos definido como el coseno de zeta. Entonces, podemos decir que el factor de potencia podemos escribirlo en términos de el coseno de zeta o lo mismo, la potencia real entre la potencia aparente. Entonces, fíjense, ¿cuándo es el factor de potencia 1? Cuando tenemos un elemento resistivo, nada más. ¿Por qué? Porque resulta que el coseno es 0, entonces el coseno de 0 es 1, y entonces P es igual a S. Entonces ponemos eso. Entonces ponemos solo para el elemento resistivo, el factor de potencia es igual a la unidad. De modo que la potencia aparente en el resistor iguala a la potencia promedio. Entonces, pongamos cuarto punto, potencia en elementos inductivos y capacitivos. Entonces decimos, ya analizamos bien el elemento resistivo, ahora vamos a analizar bien los elementos inductivos. Entonces, para un elemento inductivo, el voltaje adelanta a la corriente y zeta, entonces, y zeta es igual a 90 grados. Entonces, la ecuación de la potencia es entonces la ecuación de la potencia es potencia en el inductor igual a V por I por el coseno de 90 grados menos V por I por el coseno de 90 grados por el coseno de 2 omega t más V por I por el seno de 90 grados por el seno de 2 omega t. Ok, entonces, ¿a qué se reduce esta ecuación? Bueno, este señor, coseno
Coseno de 90 es igual a 0. Entonces todo este término es igual a 0. Coseno de 90 es igual a 0. Entonces todo este término es igual a 0. Seno de 90 es igual a 1. Entonces todo este término se convierte en VI seno de 2 omega t. O sea que la potencia en el inductor se convierte a una senoidal que es VI por seno de una frecuencia que es el doble de la frecuencia original del voltaje y de la corriente. Ok, y entonces veamos cómo es el gráfico. Entonces vamos a tener 2 ciclos por cada ciclo de corriente. Entonces aquí vamos a tener un ciclo y 2 ciclos. ¿Verdad? Por cada periodo de la corriente y del voltaje. O sea, que en T1 voy a tener 2 ciclos. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Vean que la potencia en el inductor oscila alrededor de 0. O sea, el valor promedio de la potencia en el inductor es 0, ¿verdad? Aquí es 0. Entonces, la potencia, el inductor absorbe y devuelve. Absorbe y devuelve. ¿Ok? Entonces, estos son energías absorbidas. Y estas son energías de vuelta. Entonces decimos, nótese que la frecuencia con que la potencia es absorbida y devuelta a la fuente es el doble de la frecuencia de la corriente y el voltaje. O sea,
En un ciclo completo de corriente se producen dos ciclos completos de potencia. De modo que podemos concluir que en un elemento inductivo puro, o sea, un elemento ideal, el flujo de potencia neta es nulo y no se pierde energía. El pico V, el pico V por I de la ecuación anterior se llama potencia reactiva de un inductor. Se denota con el símbolo QL. Y las unidades son el voltio amperio reactivo. En general, tenemos entonces lo siguiente. Ok, entonces aquí esto lo resaltamos, potencia reactiva de un inductor. Y las unidades también se resaltan porque son importantes que ustedes sepan que esto es voltio amperio reactivo. Entonces, el inductor tiene potencia reactiva y las unidades son voltio amperio reactivo, pero el inductor no se deja ninguna potencia. Absorbe y devuelve, absorbe y devuelve. Entonces, en un ciclo completo, eso no lo dibujamos, ¿verdad? De la corriente la vamos a dibujar. En un ciclo completo de la corriente, que es este, aquí viene la corriente. Este es el ciclo completo de la corriente. Tenemos dos ciclos completos de la potencia. Entonces, vamos a tener que Q, entonces, la potencia reactiva en el inductor QL es igual a VI, la potencia reactiva por el seno de zeta. Además, para un inductor tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la reactancia inductiva, ¿verdad? Y además zeta es igual a 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1. Entonces, implica que Q en el inductor es igual a V por I. Y esto lo podemos escribir entonces como I cuadrado por la reactancia inductiva o V cuadrado entre la reactancia inductiva.
El factor de potencia para un inductor es entonces factor de potencia igual a coseno de zeta. Y entonces esto es igual a P entre S. Ok, fíjense que la potencia promedio en un inductor es 0. Entonces esto es 0 entre S. Entonces esto es igual a 0. Lo que implica que para una carga netamente inductiva, zeta es igual a 90. ¿Lo ven? ¿Cómo todo cierra? Ok. Entonces quedamos ahí. Para ¿puedo empezar. subir un momento? Sí, claro. Gracias. Pásenme por favor la dirección de el laboratorio, por favor, que la perdí yo y no la encuentro. Gracias, Dixie. Bueno, entonces, listo. ¿Listos? Sí, profe. Nos vemos Bien. entonces en 10 minutos para empezar el laboratorio. Sí, profe.